¿Predice la Biblia el conflicto actual en Israel? La tierra prometida en la Biblia Israel. Es un tema que se ha debatido durante milenios. Las guerras han ido y venido, las fronteras han cambiado, pero algo sigue siendo constante: la importancia de Israel y la tierra prometida en la narrativa bíblica. A medida que los conflictos continúan desarrollándose en la región hoy en día, muchas personas recurren a las Escrituras para buscar respuestas, tratando de entender el papel de la guerra y el propósito divino. ¿Dios aprueba la guerra? ¿Tiene un plan específico para el pueblo de Israel y su tierra? ¿Y cómo encaja la situación actual en la profecía bíblica? La historia de Israel comienza mucho antes de la formación de fronteras y estados modernos. Se remonta a un hombre, Abraham, originalmente conocido como Abram. En el libro de Génesis, capítulo 12, Dios llama a Abraham para que abandone su tierra natal con la promesa de que le daría a él y a sus descendientes una tierra que fluye leche y miel, lo que hoy llamamos la tierra prometida. Génesis 12, 1-3 dice: El Señor le había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este es el comienzo del reclamo de Israel sobre la tierra. Es importante reconocer que esta promesa no solo se trataba de geografía, sino de un pacto divino, de la relación única de Dios con un pueblo elegido. Las promesas de Dios a Israel se reafirmaron a lo largo de las Escrituras, particularmente en la historia de Moisés y el Éxodo. Pero con estas promesas también vinieron conflictos y guerras, muchas de las cuales están documentadas en la Biblia. La conquista de Canaán, liderada por Josué, es quizás el ejemplo más conocido. Dios ordenó a los israelitas tomar la tierra por la fuerza, lo que nos lleva a una pregunta difícil e inquietante: ¿Dios aprueba la guerra? En Josué 1, 2-3, Dios habla directamente a Josué, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate tú y todo este pueblo, y cruza el río Jordán para entrar en la tierra que voy a dar a los israelitas. Yo les entrego todo lugar que pisen, tal como le prometí a Moisés. Este mandato divino de conquistar la tierra plantea profundas preguntas teológicas sobre la naturaleza de la violencia en el plan de Dios. Por un lado, sabemos que Dios es descrito a lo largo de las Escrituras como un Dios de amor y misericordia. En 1 Juan 4:8 leemos: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿cómo reconciliamos este aspecto del carácter de Dios con el Dios que, en el Antiguo Testamento, ordena guerras y la destrucción de ciudades enteras? Para responder a esto, necesitamos profundizar en el concepto de justicia divina en el Antiguo Testamento. Es crucial entender que las guerras descritas en la Biblia, particularmente la conquista de Canaán, no eran simples batallas territoriales, eran actos de juicio divino. Las naciones que habitaban la tierra prometida eran descritas como malvadas e idólatras, involucrándose en prácticas como el sacrificio de niños, la inmoralidad sexual y la violencia extrema. En Deuteronomio 9, 4-5, Dios habla a través de Moisés, diciendo: Después de que el Señor tu Dios las haya expulsado de tu presencia, no digas en tu corazón: El Señor me ha traído aquí para tomar posesión de esta tierra por mi justicia. No, es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsará de tu presencia. Aquí vemos que la conquista no se trataba de la superioridad de Israel ni de su justicia, sino del juicio de Dios sobre la maldad de las naciones que vivían en Canaán. En este contexto, la guerra se convirtió en un instrumento de la justicia divina, un medio para ejecutar el juicio de Dios sobre aquellos que lo habían rechazado durante mucho tiempo. Esto plantea otra pregunta importante: ¿Dios sigue usando la guerra hoy como parte de su juicio o plan divino? Algunos cristianos argumentan que las guerras en el Medio Oriente actual, especialmente en Israel, son parte de una profecía divina, señalando pasajes en Apocalipsis y Ezequiel que sugieren que los conflictos en la región juegan un papel en el cumplimiento del plan de Dios para el fin de los tiempos. Sin embargo, hay otra perspectiva a considerar. Mientras que Dios ordenó la guerra en instancias específicas en el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento señalan un modelo diferente de comportamiento para sus seguidores. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta enseñanza refleja un cambio del énfasis en la guerra y la conquista del Antiguo Testamento hacia un énfasis en la paz y la reconciliación en el Nuevo Testamento. Jesús también enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos y a orar por aquellos que los persiguen. Mateo 5:44.
Es a través del amor, no de la guerra, que sus seguidores están llamados a cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos perspectivas? Por un lado, tenemos al Dios de la justicia divina, que ordenó la guerra en ciertos contextos. Por otro lado, tenemos al Dios de la paz, que nos llama a amar a nuestros enemigos y a buscar la reconciliación. Una forma de entender esta tensión es reconocer que, si bien Dios puede usar la guerra como un instrumento de juicio en ciertos contextos históricos, su plan final para la humanidad es la paz. Antes de continuar con este contenido, te pido amablemente que muestres tu apoyo dándole me gusta a este video, suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este mensaje tan esencial. En tiempos bíblicos, la guerra a menudo se veía como un instrumento de la justicia de Dios. Muchos teólogos argumentan que Dios usó la guerra para cumplir sus promesas a su pueblo y para juzgar a las naciones malvadas que ocupaban la tierra prometida. En Deuteronomio 9, 4-5, Dios aclara que no fue por la justicia de Israel que obtuvieron la tierra, sino por la maldad de las naciones que allí vivían. Bajo esta luz, las guerras de conquista no fueron meramente políticas o territoriales, sino actos de juicio divino. ¿Pero se aplica eso a los conflictos que vemos hoy? Avancemos hasta el presente. El conflicto en Israel y Palestina, por ejemplo, a menudo se enmarca no solo como una batalla política y territorial, sino también como una batalla espiritual. Muchas personas ven esta lucha a través de un lente bíblico, señalando escrituras que describen el futuro de Israel y su papel en los últimos días. Por ejemplo, Zacarías 12, 2-3 dice: «Voy a convertir a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor. Cuando sitien a Jerusalén, también sitiarán a Judá. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una piedra inmovible para todas las naciones. Todos los que traten de moverla se lastimarán gravemente». Este pasaje a menudo se cita como una profecía sobre el futuro de Israel y sus enemigos. Algunos cristianos interpretan el conflicto actual como parte del plan que Dios está desplegando. Ven las guerras y luchas políticas como señales de que los tiempos finales se acercan. Otros, sin embargo, argumentan que los conflictos políticos modernos en el Medio Oriente no son necesariamente orquestados divinamente, sino el resultado del pecado humano, la codicia, las luchas por el poder y agravios históricos. Enfatizan la necesidad de la diplomacia, la compasión y la búsqueda de la paz, basándose en el mandato de Jesús de amar a nuestros vecinos y promover la paz. La Biblia nos presenta una visión sobre el futuro de Israel y su tierra, revelando profecías que a menudo se interpretan como parte del plan de Dios para la humanidad, con Israel en el centro. En Ezequiel 37, encontramos la famosa visión de los huesos secos cobrando vida, que muchos interpretan como una metáfora de la restauración de Israel, tanto física como espiritualmente. Esta visión habla no solo de una nación que renace, sino de un pueblo que es renovado por el Espíritu de Dios. En Ezequiel 37 versículo 12, Dios dice: «Por tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, pueblo mío, voy a abrir tus tumbas y hacer que salgas de ellas, te llevaré de vuelta a la tierra de Israel». Esta profecía a menudo se vincula con el restablecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, visto por muchos como un momento clave en el cumplimiento de la profecía bíblica. Por primera vez en casi 2000 años, el pueblo judío regresó a su tierra ancestral. ¿Fue este evento parte del plan divino de Dios? Y, si es así, ¿qué significa para las guerras y los conflictos que han rodeado a la nación desde su renacimiento? Veamos otros pasajes clave que apuntan al futuro papel de Israel en la profecía. En Zacarías 14, 2-4, encontramos una poderosa descripción de una futura batalla en Jerusalén. «Reuniré a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. La ciudad será conquistada, las casas serán saqueadas, y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá al exilio, pero el resto del pueblo no será quitado de la ciudad. Luego, el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como lo hace en un día de batalla. En aquel día, sus pies estarán sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén». Este pasaje a menudo se ve como una descripción de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal, con Jerusalén en su centro. Muchos cristianos creen que esto se refiere a la batalla de Armagedón, un evento catastrófico mencionado en Apocalipsis 16:16. Luego reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí vemos una conexión directa entre la profecía y el futuro de Israel. Jerusalén, la ciudad que ha estado en el corazón de tantos conflictos, es descrita como el epicentro de una batalla global, pero una en la que Dios intervendrá finalmente. En Isaías 66, 8,
encontramos otra profecía que a menudo se vincula con el renacimiento de Israel. ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién ha visto tales cosas? Se hará nacer una tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Sin embargo, no bien Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El nacimiento de Israel como nación en un solo día, el 14 de mayo de 1948, se ve como un cumplimiento sorprendente de este versículo. El establecimiento del moderno Estado de Israel no fue solo un evento político, sino un momento con un profundo significado profético para muchos creyentes. Pero, aunque el restablecimiento de Israel como nación es visto por muchos como parte del plan de Dios para el fin de los tiempos, también ha estado acompañado de un conflicto continuo. Desde 1948, Israel ha estado involucrado en numerosas guerras, como la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la Guerra de los 6 Días en 1967, y conflictos más recientes con estados y grupos vecinos como Hezbollah y Hamás. Estas guerras plantean la pregunta: ¿son estas parte del desarrollo profético del plan de Dios, o son simplemente acciones humanas dentro de un mundo roto? Muchos creyentes también señalan Mateo 24, donde Jesús habla de las señales del fin de los tiempos. En los versículos 6 a 7, Jesús dice: «Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares». Este pasaje habla de guerras y conflictos como parte de las señales previas al fin. Muchos cristianos ven el conflicto en curso en el Medio Oriente, particularmente en Israel, como una de estas señales. Pero Jesús también advierte que estas cosas deben suceder. Sin embargo, el fin no está inmediatamente cerca. Hay un sentido de anticipación, pero también de paciencia al observar cómo se desarrollan los eventos. Otra profecía significativa que surge a menudo se encuentra en Ezequiel 38 a 39, donde la Biblia describe la guerra de Gog y Magog, un conflicto masivo que algunos creen que ocurrirá en el futuro, involucrando a Israel y naciones del norte. En Ezequiel 38, 14-16, dice: «Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog, esto dice el Señor soberano, en ese día, cuando mi pueblo Israel viva seguro, ¿no te darás cuenta de ello? Vendrás de tu lugar en el extremo norte, tú y muchas naciones contigo. Avanzarás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. En los días venideros, Gog, te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado por medio de ti ante sus ojos». Esta profecía describe una futura invasión de Israel por una coalición de naciones, y a menudo se vincula con los eventos del fin de los tiempos mencionados en Apocalipsis. Aunque la identidad de Gog y Magog sigue siendo debatida, la profecía es clara en que Israel estará nuevamente en el centro de un conflicto global. No todos los cristianos están de acuerdo en cómo interpretar los eventos actuales que rodean a Israel. Algunos creen que el establecimiento del moderno Estado de Israel está directamente relacionado con la profecía bíblica, y que las guerras y los conflictos que vemos son parte de un plan divino que conduce al retorno de Cristo. Esta perspectiva a menudo se llama sionismo cristiano. Según este punto de vista, el pacto de Dios con el pueblo judío es eterno e inquebrantable, y las promesas de tierra dadas a Abraham, según lo que se ve en Génesis 12, 1-3, aún se aplican hoy. Para muchos sionistas cristianos, esta promesa es fundamental, creyendo que la restauración de Israel en 1948 fue un cumplimiento directo del antiguo pacto de Dios. Argumentan que la tierra física de Israel sigue siendo central en el plan de Dios, y que las guerras y conflictos en la región están conduciendo al cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, como las de Apocalipsis y Zacarías. También señalarían a Amós 9, 14-15, donde Dios promete: «Traeré de vuelta a mi pueblo Israel del exilio. Reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, harán jardines y comerán su fruto. Los plantaré en su propia tierra, y nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado». Sin embargo, otros cristianos adoptan una visión más matizada o simbólica de estas profecías. Argumentan que el concepto bíblico de Israel y la tierra prometida es principalmente espiritual, señalando no a una región geográfica específica, sino a la herencia espiritual más amplia del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, que están unidos en Cristo. Esta perspectiva a veces se denomina teología del reemplazo o teología del pacto. Según esta visión, la tierra física es menos importante que las promesas espirituales que Dios ha extendido a todos los creyentes. Los que sostienen esta visión a menudo citan pasajes como Gálatas 3, 28-29, que enfatiza que en Cristo,
las distinciones entre judío y gentil ya no son el enfoque principal. No hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Desde esta perspectiva, el verdadero Israel no se define por el linaje étnico o las fronteras geográficas, sino por la fe en Jesucristo. Esta visión desplaza el enfoque de una interpretación literal del futuro de Israel hacia una más espiritual, donde las promesas hechas a Abraham y sus descendientes se cumplen a través de la Iglesia global, el cuerpo de Cristo. Otro pasaje clave que a menudo se cita desde esta perspectiva es Romanos 9, 6-8, donde Pablo explica que no todos los que descienden de Israel son verdaderamente Israel. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni porque sean descendientes de Abraham son todos hijos. Al contrario, será por medio de Isaac que tu descendencia será contada. En otras palabras, no son los hijos por descendencia física quienes son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa los que son considerados descendencia de Abraham. Aquí, Pablo sugiere que las promesas de Dios a Israel no están limitadas a Israel étnico, sino que se extienden a todos los que forman parte de los hijos de la promesa, aquellos que siguen a Cristo. Esta visión a menudo conduce a una interpretación más simbólica de las profecías sobre Israel. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, no se ve como una ciudad literal, sino como el cumplimiento del plan de Dios para todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, unidos en el reino de Dios. Esta interpretación espiritualizada de Israel y la tierra prometida desvía el enfoque del Estado-nación moderno y los conflictos políticos que lo rodean. Para estos teólogos, las guerras que vemos hoy no son parte de la línea profética de Dios, sino el resultado de la pecaminosidad humana, la codicia, las luchas por el poder y las relaciones rotas entre las naciones. Señalan pasajes como Santiago 4, 1-2 para explicar la causa raíz de la guerra y el conflicto. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No provienen de sus deseos que luchan dentro de ustedes. Desean algo, pero no lo consiguen. Matan y sienten envidia, pero no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden a Dios. Desde esta perspectiva, los conflictos en el Medio Oriente y, de hecho, todas las guerras se ven como consecuencias de la codicia humana y el deseo de poder, no necesariamente como cumplimientos directos de la profecía bíblica. Esta visión alienta a los cristianos a centrarse en la construcción de la paz y la reconciliación, siguiendo el ejemplo de Cristo, en lugar de ver cada conflicto a través de un lente de juicio divino o expectación apocalíptica. Al final, estas diferentes visiones teológicas nos recuerdan que no todos los cristianos interpretan la profecía o los eventos actuales de la misma manera. Mientras algunos ven al moderno Estado de Israel y sus luchas como centrales en el plan redentor de Dios, otros creen que el verdadero cumplimiento de las promesas de Dios se encuentra en la Iglesia global, y que nuestro enfoque debería estar en vivir el Evangelio de paz y reconciliación. Las guerras y conflictos que han plagado la región durante siglos pueden tener un significado espiritual profundo, pero el llamado para los cristianos sigue siendo claro: debemos ser agentes de paz, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien dijo en Mateo 5:9: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿es esta guerra parte del plan de Dios? La Biblia no nos da una respuesta simple de sí o no. Lo que sabemos es que el plan de Dios para la humanidad incluye tanto justicia como misericordia, y que Él llama a su pueblo a buscar la paz. Mientras reflexionamos sobre los conflictos actuales en Israel y la región circundante, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos alinearnos con la voluntad de Dios? ¿Estamos llamados a promover la división o a buscar la paz y la reconciliación? Y, en última instancia, ¿qué papel desempeñamos nosotros, como cristianos, en el desarrollo de la historia? Gracias por acompañarme hoy en Mastery and Fight. Si encontraste útil esta discusión, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Continuemos buscando juntos sabiduría, paz y entendimiento. Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.